buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos en nuestra página Palabra de Vida. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 22, versos 1 al 22, que lleva por título Venganza de los Gabaonitas. Para eso vamos a leer nuestros textos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas, dice entre paréntesis, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matar en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata, sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gibea de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno y merecedor de alabanza y de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza y exaltación, Señor mío y Dios mío. Aquí estamos una semana más delante de tu presencia, Señor, agradecidos para contigo, porque tu misericordia nos ha alcanzado, nos ha bendecido y nos ha salvado, maravilloso Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor del cielo, por propiciación de nuestros pecados. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por acompañarnos, Señor del cielo, por asistirnos y enseñarnos. Te pedimos una vez más que tomes control de esta enseñanza, maravilloso Dios, y que nos dirijas, Señor del cielo, a lo que habremos de hablar en esta hora, maravilloso Dios. Bendice al que está enfermo, maravilloso Dios, al que está convaleciente, Señor mío y Dios mío, recién operado, levántale, Padre Santo, y fortalécele ahí en su lecho mientras se restaura. Al que está necesitado, provéele como siempre en una forma especial, y a nosotros ábrenos el entendimiento para poder recibir y entender tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior, el Señor finalmente le da a David la victoria sobre sus enemigos, tanto nacionales como domésticos, ¿verdad? Recordamos que Seba se había levantado contra David en una rebelión, y con él se había llevado a mucho pueblo. El rey David, ¿verdad?, envió a Ahimelech a que persiguiera y tomara control de este enemigo doméstico. Y recordamos que Joab llegó a la ciudad remota del pueblo de Israel, donde se había escondido Seba, y ahí habló con una mujer sabia, dice la palabra del Señor, la cual resolvió el problema. Yendo a hablar con los ancianos de aquella ciudad, les declaró: este hombre no sabemos quién es y está poniendo en riesgo la vida de toda nuestra ciudad. Entreguémoselo a Joab y así se terminará este problema. Y los hombres de aquella ciudad, recordamos que accedieron
cortaron la cabeza de Seba y la lanzaron por el muro, y eso resolvió ese problema que de este hombre rebelde Seba que se había levantado contra David. Así es que ahora David se encuentra en paz, reinando sobre la nación de Israel. Su hijo Absalón ha muerto, todos sus enemigos domésticos han muerto, ahora hay paz en la nación de Israel. Este capítulo 21 que vamos a mirar no está en orden cronológica. En cierta manera vamos a retroceder en la historia, vamos a ir al principio del reinado de Saúl. Estos versos que vamos a estudiar en este día son parecidos a las historias que estudiamos al final del capítulo del libro de los Jueces. Esas historias nos daban información de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en la nación de Israel. Y asimismo, estos versos y capítulos que vamos a estudiar en esta mañana nos van a enseñar situaciones del reinado de David. Vamos a ir al principio del reinado de David. A este tiempo vamos a entrar a una etapa en la cual David está viviendo entre sus últimos 6 a 10 años de vida. Ya todo esto que vamos a leer ahorita ya ha pasado hace unos 25 a 30 años aproximadamente en la historia del reinado de David. Leemos el primer verso que dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Nos dice aquí que la nación de Israel se encontraba en aflicción, 3 años de hambruna consecutivos, y esto ocasionó que David consultara a Jehová el porqué de esa calamidad nacional que les había venido. Yendo al hebreo original, estas palabras, ¿verdad? En su escrito original dice que David buscó diligentemente el rostro del Señor. Cuando nosotros buscamos diligentemente el rostro del Señor es porque en realidad estamos afligidos, emproblemados o necesitados. Todo esto, ¿verdad? David estaba necesitado del Señor, y en su búsqueda, buscando el rostro del Señor, el Señor le mostró claramente a David el por qué esta hambruna, el por qué estaban padeciendo toda la nación entera. Siendo él el rey de esa nación, obviamente estaba preocupado por su pueblo. 3 años consecutivos posiblemente de no lluvia. Y sabemos, ¿verdad?, que el agua es responsable por el fruto de la tierra. Había hambre sobre la tierra. Podemos decir que a David le tomó una calamidad o una emergencia nacional para buscar el rostro del Señor. Y desgraciadamente muchas veces es así en nuestra vida también. Tiene que ocurrir algo que llame la atención para que entonces busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Ojalá y que aprendamos a buscarle antes de que llegue calamidad a nuestra vida. De eso se agrada el Señor. Pero aquí David no ha perdido tiempo y ha ido a los pies del Señor buscando la dirección y la ayuda de Dios. Dijo David: esta nación está en problemas, hay dificultad sobre la tierra de Israel. Los artículos de comida habían, no duda, comenzado a escasearse. Es posible que ya habían empezado a racionar las porciones de pan para la nación. Esta es una emergencia. Comenzó a buscar, como lo dice aquí la palabra del Señor, el rostro del Señor, para descubrir la razón de esa calamidad nacional
que les había sobrevenido. Y conforme David consultaba y esperaba respuesta del Señor, el Señor le reveló lo que estaba ocurriendo. Le dijo, ¿verdad? Esto ha ocurrido a tu nación por la manera inhumana en la que Saúl ha tratado a los gabaonitas. Pudimos leer en este verso que hemos leído que Saúl había comenzado a cometer un genocidio contra los gabaonitas. Quería exterminarlos ahí en la tierra de Israel. Ahora, los gabaonitas eran aquella tribu que vino a hacer alianza con Josué cuando el pueblo de Israel iba entrando en la tierra prometida. Ya habían tomado varias ciudades de los cananitas, entre ellos las ciudades amuralladas, y estos hombres, reconociendo el poder de la nación de Israel y el poder que Dios les daba para vencer en las batallas, vinieron a ellos a engañarlos para hacer alianza. Sabían que ellos no tenían chance de ganarle al pueblo de Israel, mejor se unieron. Y para eso fingieron que venían de lejos, ¿verdad? Estos son los que traían las chanclas rotas, la ropa sucia y andrajosa, el pan mojoso en las manos y sus costales y sus cueros del agua desbaratándose. Y le dijeron, nosotros somos la nación que venimos de lejos para hacer alianza con ustedes porque hemos escuchado de su poderío. Y recordamos que la palabra de Dios dice que Josué no consultó al Señor, no buscó el rostro del Señor como David lo está buscando, y se dejó engañar por los gabaonitas. Firmó ese contrato de paz con esta tribu. Cuando llegó el momento en el cual ellos iban a atacar a la ciudad de los gabaonitas, ellos les dijeron, un momento, aquí está el papel firmado que ustedes hicieron alianza con nosotros. Se chamaquearon a Josué, y de todas maneras Josué tuvo que cumplir su pacto. Les dijo, pues por habernos engañado, ahora ustedes se van a encargar de hacernos la leña para el tabernáculo y se van a encargar de mantener limpio afuera del tabernáculo, ya que ellos no podían entrar, ¿verdad?, al tabernáculo del Señor. Estos son los gabaonitas que engañaron a Josué. Ahora, esto no lo habíamos leído anteriormente, que Saúl había cometido este crimen contra los gabaonitas, que comenzó a matarlos, ¿verdad?, en su celo, dice, por Jehová, lo vamos a leer más adelante, y en su celo por los de su nación. Ahora, según los estudiadores, esto ocurrió durante el tiempo en que Saúl también mandó a matar a todos los brujos, a todos los encantadores, a todos los hechiceros. También mandó exterminar a los gabaonitas. En ese tiempo es en el cual esto es puesto en la historia. Y es posible, y sabemos, ¿verdad?, que esto ocurrió después de que también Saúl falló en exterminar a los amalecitas. Recordamos que el Señor lo desechó por no haber ejecutado la orden conforme Dios se la había dado. Entonces, para congraciarse con la nación, mandó a exterminar a todos los brujos o a expulsarlos de la nación junto con los gabaonitas. Estamos hablando de el final del reinado de Saúl, que ocurrió este incidente, y en el principio del reinado de David fue que vino esta hambruna como disciplina a la nación de Israel por el pecado que Saúl había cometido contra esta tribu. Ahora, Dios espera que cuando
tú haces un pacto con Dios, también lo cumplas. O cuando haces un pacto con una persona, también lo cumplas. El hecho de que aquí Josué había hecho ese pacto engañado de los gabaonitas, de cualquier manera Dios no lo invalidaba. Tenía que guardarse ese pacto. Y Saúl no lo guardó. Comenzó a perseguirlos, tratando de exterminarlos, y ese pecado pues Dios se lo tomó en cuenta, y ahora la nación era la que estaba padeciendo hambre y falta obviamente de agua y de lluvia. Cuando el Señor reveló a David la razón por la cual el hambre había venido a la nación, David fue a visitar a la tribu de los Gabaonitas para preguntarles también de qué manera él podía restaurar ese pecado que Saúl había hecho. Leemos verso 2. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Y ahí entre paréntesis leemos pues que los Gabaonitas, dice, no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos. No eran de la nación, pero vivían pacíficamente en Israel por aquel pacto que habían hecho con Josué al principio de la entrada a la tierra prometida. Dice, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Hoy hablamos de ese juramento que habían hecho con Josué. Dice, pero Saúl había procurado matarlos en celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? ¿De qué manera podemos reparar esto para que otra vez el favor de Dios regrese sobre nosotros? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gibea o Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo os los daré. Obviamente miramos aquí la actitud de los Gabaonitas. Ellos eran unas tribus comparado a los beduinos, ¿verdad? Andaban de lugar en lugar y era gente en realidad pacífica. No tenían ambición de oro ni de plata y en realidad tampoco querían nada que viniera de Saúl. Para satisfacer, ¿verdad? Pues ellos no tenían tampoco odio, era algo de parte de Dios que vino, ¿verdad?, a la nación. Pero dijeron, pues no queremos tampoco la vida de ningún israelita. Lo único que vamos a pedir fueron 7 hijos descendientes de Saúl. O no necesariamente hijos, ¿verdad? Cualquiera que fuera de su linaje para que quedara saldada esta cuenta. Dice el verso 7, perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Recordamos de este pacto mutuo también que se habían hecho Jonatán y David de proteger y cuidar a la familia. Aunque Mefiboset era descendiente del linaje de Saúl, David le perdonó la vida. Ahora más adelante vamos a mirar que estos 7 que iban a colgar era también como ofrenda a Jehová de parte de los Gabaonitas. Entonces, obviamente, siendo lisiado, pues no calificaba, ¿verdad?, para esa ofrenda.
pero sabemos que también David le tenía cariño a este muchacho y por el pacto que le había hecho a Jonatán, pues le perdonó la vida. Y dice el verso 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja. Esta Rispa, que leemos su nombre aquí, era concubina del rey Saúl, a la cual dice, los cuales ella había tenido de Saúl. Uno de ellos se llamaba Armoni y el otro se llamaba Mefiboset. Ahora, este Mefiboset, hijo de Saúl, venía a ser tío de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Se cree, ¿verdad?, que Jonatán le puso Mefiboset por el nombre de su hermano o tío de Mefiboset. Para distinguir que no son los mismos, ¿verdad? Este Mefiboset es el que le perdonó la vida, es el hijo de Jonatán, y este Mefiboset, el cual va a ser entregado para ser ahorcado, es hijo de Rispa y de Saúl. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Ahora, esta Mical fue la mujer que fue dada a David como esposa. Dicen, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersalai, Mejoladita. En primer lugar, Barzilai que leemos aquí no es el mismo que ayudó a David cuando estaba fuera de su casa a causa de la persecución de su hijo. Es otro Barzilai. Y recordamos que cuando Saúl tiró el reto para ver quién vencía al gigante Goliat, el premio para estimular a los hombres de Israel era que le iba a dar su hija con otras posiciones en el reino. Y sabemos, ¿verdad?, que fue David el que venció al gigante Goliat. Después de que David venció al gigante, Saúl, le iba a dar a su hija Merab, que era la mayor de Saúl. Y recordamos que cuando llegó el tiempo para dársela a David, se la dio a Adriel, a otro muchacho, a otro compañero, dice la palabra del Señor. Y le jugó rudo, en pocas palabras, a David. Más adelante le dio a su hija Mical. Y a esta Mical se la dio porque era una muchacha un poco necia, con una boca muy grande, ¿verdad? Recordamos que esta mujer, cuando venía David de llevar el arca a Jerusalén, después de ir danzando para el Señor en medio del pueblo común, esta esposa Mical lo estaba esperando en la entrada de la casa para reclamarle su comportamiento. Hoy me has avergonzado, no te has comportado como un rey y has andado danzando con las criadas, enseñándoles el trasero, ¿verdad? Recordamos ese incidente. A causa de ese incidente, David se sintió ofendido y dice la palabra del Señor que después de ahí él la despidió, la divorció, no volvió a llegarse a ella, y el castigo por haberlo ofendido fue no darle hijos. Hasta cierto modo vino sobre ella esa maldición cultural que venía a las mujeres de Israel que no podían tener hijos. La esterilidad era una maldición cultural, pues a esta mujer la privó de tener sus hijos. Pero leemos aquí que esos 5 hijos que también van a entregar a los gabaonitas eran hijos de Mical. Yendo a los escritos, ¿verdad?, de la Mishnah, nos dice que esta Merab,
la primera hija de Saúl, había muerto a una temprana edad. Murió muy joven y dejó a sus 5 hijos y obviamente tal vez varias hijas, pero no son contadas aquí en la palabra del Señor. Y Mical, a quien David había desechado como esposa, tomó a esos 5 jovencitos y los creó. Ella fue la madre, ¿verdad?, para estos 5 hijos, porque leemos ahí que eran hijos de Mical y de Adriel. Pero yendo a la historia, Mical no había sido dada como esposa a Adriel, era Merab la que fue dada a él. Aquí está el misterio, ¿verdad?, que no eran hijos de Mical, la Biblia no se contradice, eran hijos de su hermana que ella crió y fue su madre para ellos. A estos 5 chamacos fue a los que David fue y le entregó también a los Gabaonitas. Ahora tenemos 7 hijos, 2 de Rispa y 5 de Merab o de Mical, ¿verdad?, que los creó. Verso 9 dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Una escena extremadamente triste. Miramos a una madre enlutada. Esta madre es Rispa, quien nos dice la palabra del Señor que fue y tendió, ¿verdad? A ellos los colgaron en un peñasco. Obviamente los dejaron colgados ahí por mucho tiempo. El principio de la siega es al final de mayo, es cuando empiezan a colectar la cebada en Israel, y las lluvias comienzan a principios de octubre. Estamos hablando de varios meses que los cadáveres de estos jóvenes estuvieron colgados en aquel peñasco. Esta mujer fue y puso telas de cilicio, telas negras, abajo del peñasco. Obviamente ellos estaban arriba colgados y abajo del peñasco pues puso las telas para que estos cuerpos en decomposición, sus carnes, lo que iba cayendo de ellos, cayera ahí en estas telas de cilicio. Y nos dice más, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Imagínense el dolor de esta madre de mirar a sus hijos ahí colgados, y los roedores o los animales como los chacales, como los coyotes, como las buitres que querían comerse los cuerpos de estos jóvenes, ella no los dejaba, los corría. Imagínense el cansancio de esta mujer de día y de noche cuidando los restos de sus hijos. Ahora, no leemos que Mical le hizo compañía, simple y sencillamente era ella sola peleando la batalla por los cuerpos de sus hijos. Ahora vemos a una madre que después de la muerte de sus hijos aún sigue tratando de protegerlos y de hacerles bien, ¿verdad? Esto nos habla y nos dice mucho al tipo de madre que nosotros estamos teniendo en nuestros tiempos, que sus hijos aún no se han muerto, andan por ahí
envueltos en el pecado, en las calles, durmiendo, y sin embargo, en vez de luchar por ellos, en vez de buscarlos, en vez de orientarlos, en vez de traerlos al Señor, los dejan ya por muertos. Ellos siguen vivos, subsistiendo en sus delitos y pecados, sin embargo ellas ya los dan por muertos. Esta no era esta madre, ya sus hijos estaban muertos, sin embargo aún muertos, seguía tratando de protegerlos. Los tuyos están vivos y los has abandonado. Necesitamos, ¿verdad?, que el Señor renueve ese amor materno para seguir luchando por los hijos, gloria al Señor. Es un gran ejemplo que miramos de esta mujer que no perdía la esperanza, ¿verdad? Al menos seguía corriéndole los fieras para que no se los comieran, ¿verdad? Y juntando sus carnes en esos paños de silicio para darles una sepultura a sus hijos, gloria al Señor. El verso 11 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Recordamos que cayeron aquel día Saúl y Jonatán contra los filisteos, y estos desecraron sus cuerpos. Hay otra palabra, gloria al Señor, profanaron sus cuerpos, les cortaron la cabeza y fueron y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán, al final de esta ciudad de los filisteos. Sin embargo, en la noche, los de Jabes de Galaad vinieron y se robaron los cuerpos para darles sepultura. Los de Jabes de Galaad tenían una gran gratitud con Saúl, porque en el principio, la primera guerra que Saúl peleó fue contra los amonitas, que vinieron contra la ciudad de Jabes de Galaad para pelear contra ellos, los sitiaron, y la condición para que ellos se rindieron, dijeron, vamos a servirles, no queremos ser siervos, no queremos estar muertos, preferimos ser sus siervos. Pero ellos les dijeron, si quieren ser nuestros siervos, déjense sacar todos los hombres de la ciudad el ojo derecho. Y ellos lloraron y salieron buscando a ver quién los defendía de los amonitas, y Saúl se encendió aquel día y fue a pelear y los salvó de la mano de este rey y de los amonitas. Por esa gratitud ellos se arriesgaron a ir y a hurtar, a robar el cuerpo de los filisteos que se estaban profanando ahí en el muro de esa ciudad. No sabemos el por qué anteriormente David no había mandado a rescatar esos cuerpos que estaban colgados. Posiblemente eran propiedad de los gabaonitas, ¿verdad? Y no se podían tocar. De cualquier manera, el acto de esta mujer, el mirar la actitud y el dolor de Rispa, le hizo no solamente darle sepultura a los 7 jóvenes que estaban colgados, sino que también fue y sacó de la ciudad de Jabes de Galaad los cuerpos de Saúl, de Jonatán, de su otro hijo que también murió en la batalla, y los llevó al sepulcro de Sid, el padre de Saúl, y ahí enterró a toda la familia. Hubo un acto de bondad de parte de David, movido a misericordia por el luto de esta mujer de nombre Rispa. Verso 13 dice, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela,
en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Gloria al Señor. So podemos mirar, cuando nosotros leemos este pasaje, podemos decir, ¿verdad?, que qué crueldad la de David, quitarle sus hijos a Mical, adoptivos, y los 2 hijos de Rispa, y entregárselos a los Gabaonitas. Pero podemos entender que esto es lo que Dios pidió por el pecado que Saúl había cometido. Toda la nación estaba padeciendo por este pecado. Dios es un Dios justo, y después de este acto dice que Dios fue propicio de nuevo a la nación. Dios volvió a abrir la ventana de los cielos, y Dios volvió a restaurar la prosperidad en la nación de Israel. Dios es un Dios justo, y espera, ¿verdad?, que cuando hacemos juramento con alguna persona lo cumplamos. Gloria al Señor. Ahora la nación, ¿verdad? Fue una historia que ocurrió en el principio del reinado de David. Ahora recordemos que David está al final de su reinado, posiblemente 6 a 10 años de vida le quedan del reinado de Saúl. Y dice, Abishai libra a David el gigante. Esta siguiente historia es cortita, también es parte del principio del reinado de David, o tal vez a la mitad del reinado de David. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abishai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esto también sucedió temprano en la historia de David, porque cronológicamente hablando, estamos en los últimos años, como le dije, de David. Esto ocurrió aún antes del pecado que él cometió con Betsabé, porque recordamos que ya cuando los hombres se encontraban en guerra, en ese tiempo David no salió a la guerra. El no salir a la guerra fue lo que ocasionó el codiciar a la mujer de su prójimo y cometer ese pecado de adulterio con Betsabé. Esto nos quiere decir que esto ya había ocurrido antes de ese pecado, porque David ya no estaba yendo a la guerra. Anteriormente fue que ocurrió este incidente con el gigante, que el gigante lo estaba venciendo a David, casi lo mataba, y llegó Abishai, su tío, al rescate, y lo rescató de manos del gigante. Y desde ese día, estos eran descendientes de Goliat, 4 o 5 hijos que le habían nacido a Goliat. Ahorita vamos a leer ahí el número. Por tanto, ¿verdad?, decidieron que siendo David tan importante en Israel, ya no saliera a la guerra para no comprometer su vida. Ahora leemos, los hombres de David matan a los gigantes. Verso 18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Orihem de Belén, mató a Goliat geteo. Él está de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahí van eliminando poco a poco a los descendientes de Goliat. Estos eran hombres enormes,
intimidantes, ¿verdad? Podemos ver aquí que sus lanzas, dice, era del tamaño de un telar, algo pesado y enorme, el que no cualquier hombre podía dominar. Sin embargo, ¿verdad? Los hombres de David mataron a esos gigantes. Ahora una segunda guerra. Después hubo otra guerra en Gat contra los filisteos, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de los siervos. Eran 4 y eran descendientes de Goliat, de la familia de los gigantes, y cayeron en manos de los familiares de David. Aquí ya miramos a Jonatán, ya es de los sobrinos de David, ya es otra generación, gloria al Señor. Se acerca el final para David y se acerca también el final para nosotros de Segunda de Samuel. Nos quedan 3 capítulos, nos queda el 22, 23 y 24, gloria al Señor, para que no se lo pierda. Y si está pasando por alguna prueba o alguna calamidad, haga lo mismo, hagamos lo mismo de David, buscar el rostro del Señor, porque el Señor nos va a mostrar dónde está la falla para que la arreglemos y entonces, ¿verdad?, podamos tener la propiciación de Dios. David actuó conforme Dios se lo dijo, conforme Dios se lo reveló, y la prosperidad regresó al pueblo de Israel, aunque nos parece cruel, ¿verdad? Lo que ocurrió fue el resultado del pecado, y el resultado del pecado siempre trae sus malas consecuencias. Así nos ayude el Señor. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno y merecedor de toda gloria y de toda honra, aquí estamos delante de tu soberana presencia con un corazón agradecidísimo, maravilloso Dios. Gracias porque nos has guardado, Señor del cielo, y nos has bendecido. Gracias porque en tu misericordia, Señor del cielo, nos das de tu palabra, maravilloso Dios, que es pan y es vida, Señor, para nosotros, precioso Dios. Bendice a tu pueblo, maravilloso Dios, ahí donde se encuentre. Te pedimos, Señor, por el que está enfermo, que tú le sanes y le levantes para que te sirva. Por el que está triste y afligido, consuélale, maravilloso Dios. Y el que está necesitado, una vez más, súplele conforme tus riquezas en gloria, maravilloso Dios. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.